Tú decides lo que quieres en tu vida, cómo lo quieres lograr y hasta quiénes te acompañarán. Porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Carolina, la mujer de hoy, presenta Despierta al Poder. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología, Cristel Quintana, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema mitos y verdades de la ansiedad. Cristel, buenas tardes, bienvenida a la radio. Aquí. A ver, ¿sí se oyó? No, ahora sí, es que no estaba abierto todavía el botón. Buenas tardes, Cristel. Okay. Buenas tardes a todos, es un gusto estar nuevamente acá. Mira qué tema tan interesante el de abordar hoy, porque se vive, a veces se busca ayuda, otras se calla, se reprime, pero de que se vive, de que se siente, que unos lo sienten más y otros lo sienten menos, que unos lo han aprendido a gestionar, otros no tienen idea todavía de cómo gestionar la ansiedad. Entonces, en estos momentos que estamos viviendo, el que ya van 3 meses y pico, el que no se ve claro al final del túnel, si ya va a cambiar la cosa, todo lo que está sucediendo, Cristel, es disparador que nos hace sentir que estamos en situación de peligro. Entonces yo creo que nos llegamos a paralizar y hasta ni siquiera podemos saber si hay que atacar o hay que huir. Definitivamente todo lo que está pasando ahorita en la pandemia nos ha venido a mover el mundo a la mayoría. Y creo que algo muy importante que tú dijiste y quisiera empezar con eso es primero definiendo qué es la ansiedad. Uh-huh. Y es que la ansiedad es un mecanismo natural de nuestro cuerpo que nos permite ponernos en alerta ante cualquier suceso que represente una amenaza para nosotros. Uh-huh. Es decir, nuestro cuerpo se prepara completamente para ese momento de amenaza, si vamos a huir o nos vamos a detener o vamos a correr. Entonces, entender ese proceso que nosotros tenemos en nuestro cuerpo ante esas situaciones es vital para saber cómo manejar este tipo de ansiedades. Claro, y en esos procesos la mente, que es la que como que tuviera el control, y como puede estar siendo real el peligro, puede estar siendo imaginario, pero todo tu sistema lo vive como que es de verdad que está sucediendo. Exacto, y aparte que no solo es los pensamientos, sino como lo decís, temas físicos. Muchas veces estamos ante una situación que para nosotros en nuestra mente consideramos de peligro o amenazante, y todo nuestro sistema empieza a arrojar cualquier tipo de síntomas físicos que, más allá de darnos como una templanza de bueno, estoy en un momento de peligro, ¿qué hago?, nos hace bloquearnos por completo y sentir las cosas con mucha más fuerza de la que usualmente uno la pueda sentir en un momento de situación complicada, ¿verdad? Sí, y hay disparadores, no sé si también, aparte de lo externo, los disparadores externos, si ya venimos genéticamente predispuestos a padecer más de eso, o es algo que aprendimos en el modelo de crianza que tuvimos. Depende de las situaciones. Genéticamente nosotros sí tenemos un nivel de ansiedad, todos los seres humanos tenemos un nivel de ansiedad en nuestro cuerpo, pero a un nivel menor. Ahora, dependiendo cómo nosotros vamos a afrontar ciertas situaciones, si son aprendidas de acuerdo a la forma de crianza, a cómo nosotros resolvemos ciertos problemas, sí depende mucho. Yo te diría que hay un 50-50 en esa situación. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le enseñamos a la mente y al cuerpo? O no, mejor empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Cuáles son los mitos? Sí, ¿cuáles son los mitos? Y después, ¿cuáles son las verdades sobre la ansiedad? Ya que es algo inherente a nosotros, que es un recurso adaptativo, evolutivo, biológico, que nos activa, ¿verdad?, estos mecanismos de estrés, porque creemos que estamos ante un evento peligroso. Entonces, exacto. ¿Cuáles son los mitos? ¿Qué no es ansiedad o qué se dice equivocadamente de la ansiedad, Cristel? Ok, empecemos primero porque la ansiedad es mala. Muchas personas piensan que
bueno, me está pasando algo de ansiedad o estoy sintiendo todos los síntomas de la ansiedad y es algo muy malo. Y es que realmente muchas personas confunden el aburrimiento, la desesperación o alguna inquietud con la ansiedad. Por ejemplo, hay muchas veces que nosotros estamos esperando que nos atiendan en un restaurante o que nos atiendan en una clínica médica y empezamos con esa desesperación porque se han tardado más de lo normal. Y muchas personas confunden eso con ansiedad cuando realmente sí es un tema de desesperación, decir, bueno, yo tengo una cita a tal hora y ¿por qué se están tardando más en atenderme? Okay. Y también por el hecho de tener ciertas reacciones físicas de la ansiedad, muchas personas piensan que ya tienen como tal un trastorno de ansiedad. Entonces comienzan a decir, no, pero entonces esto está mal, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué he hecho mal yo? ¿Verdad? Entonces empiezan a cuestionar mucho eso. Y es que realmente, como te lo decía antes, la ansiedad es algo normal en nuestro cuerpo que nos ayuda a ponernos en preparación de ver, huyo, me defiendo o lucho contra algo. Y nos ayuda a estar alertas para prepararnos para cualquier cosa. No simplemente es porque no me han atendido a tiempo, entonces ya tengo ansiedad. Entonces ese es un mito bastante frecuente. El otro es, me puedo morir de un ataque de ansiedad. Muchas personas, obviamente, el tema de la ansiedad con los síntomas físicos, comenzamos a tener muchas palpitaciones o tenemos taquicardia o empezamos a sudar frío y la persona piensa, me va a dar un ataque cardíaco. Eso es lo primero que viene a nuestra mente cuando estamos teniendo un ataque de pánico, cuando estamos teniendo un ataque de ansiedad. Y es totalmente falso este mito, ¿verdad? No es posible que nosotros podamos morir en un ataque de ansiedad. Las palpitaciones de nuestro corazón llegan cuando estamos en un ataque de ansiedad entre 120 y 130 pulsaciones por minuto. Y es imposible que nosotros podamos morir de un ataque cardíaco a este tipo de pulsaciones. Tendrían que llegar a unas 200 pulsaciones por minuto, cosa que muy rara vez llega a ocurrir en un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Ok, yo hubiera pensado que el ataque de ansiedad era diferente o en una escala menor del ataque de pánico, porque sí he hablado con gente que lo ha sufrido, los ataques de pánico, dicen que es una cosa horrible, es una si van manejando, se bajan del carro, dejan el carro con la llave puesta, huyen porque es una sensación como una perseguidora, porque creen literalmente que se van a morir. Sí, y es que sí, el ataque de ansiedad sí es un poco más leve del ataque de pánico, pero dan los síntomas físicos de igual manera, tal vez no a gran escala como lo daría un ataque de pánico, pero sí existen síntomas físicos y nos hacen querer huir definitivamente, como tú lo decís, pero de igual manera ambas cosas producen ese tipo de reacción en los seres humanos. ¿Nos podrías hablar un poquito de los síntomas y los signos que da la ansiedad así en su esplendor? Los principales son sudoración, es una sudoración fría, se siente en todo el cuerpo, empiezan a temblar las manos y las piernas sin uno poder controlarlo, la respiración se agita demasiado, uno tiene taquicardia, dolores de pecho, uno siente como que tuviera un aire demasiado fuerte en el pecho que no lo deja respirar. ¿Qué más te podría decir? Aguadamiento, la falta de respiración, la falta de una respiración normal, empieza un adormecimiento en la cara, adormecimiento en las piernas, en los brazos y te descompensas por completo. No llegas a desmayarte porque eso es otro mito, al final de cuentas, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, no te llegas a desmayar como tal, pero sí sientes que el cuerpo se te aguada por completo y tienes sí o sí que sentarte o recostarte en algún lado porque ya tu cuerpo ya no está reaccionando como debería. Hoy estamos compartiendo como complemento a la entrevista contigo, Cristel, un video de Enrique Corbera que se llama Gestionar la Ansiedad y se lo pueden pedir desde ya, Judith, como contenido al 5511-9890 o descargar directamente como link en el Facebook Carolina, la mujer de hoy. Y decía Enrique, logré ver un pedacito del video,
antes de empezar el programa, que hay personas que sí se desmayan. Atendiendo a alguien, él en una terapia, le decía, estoy desesperada, no sé qué tengo, me desmayo cuando hay mucha gente, cuando no sé qué en una iglesia, yo me desmayo. Entonces empieza en la terapia y le dice, ok, ¿qué relación hay en tu evento y tus desmayos? ¿Hay monjas o sacerdotes en tu familia? Sí, varios. Ok. ¿Qué pasó? Cuando la mujer hace el insight, que cae en cuenta de qué es lo que había pasado, porque en las iglesias ella se ponía mala, era porque un sacerdote la había violado en 2 ocasiones. Entonces su mecanismo de defensa fue desmayo, hacerse la muerta, como hacen las zarigüeyas, ¿verdad? Las zarigüeyas son topadas porque se hacen las muertas para que sus depredadores no las ataquen o no las quieran matar, que ya están muertas, ¿verdad? Y cuando pueden salen huyendo. Entonces decía él ahí en ese video, que es el que estamos compartiendo, que hay personas, por ejemplo, lo ves en las películas de antaño, dice, una situación donde los agarraban infraganti, lo que venía era el desmayo. O sea, es como un mecanismo de no tengo cómo sacar adelante esta situación, entonces como que equivale a que me muero, ¿verdad? Entonces se desvanecen. Entonces, tal vez no le pasa a todas las personas, pero sí a algunas, Cristel. Sí, es un porcentaje muy pequeño de las personas que se desmayan, porque cuando existe un desmayo, tiene que haber una baja de presión. Estaba documentándome un poquito acerca de eso, porque también vi el porcentaje era muy pequeño de las personas que se desmayaban, y explicaba que las personas, para que se desmayaran, tendría que haber una baja de presión o una baja de azúcar y una baja del pulso cardíaco. Y en la ansiedad ocurre todo lo contrario. Las pulsaciones se disparan, la presión se dispara. Entonces, es poco probable que una persona llegue a un desmayo, más sí hay pocas personas que lo pueden llegar a hacer o a suceder, mejor dicho, como un mecanismo de defensa, como claro, tú lo decís. Como una indefensión aprendida, tal vez siento yo, donde haces el break, porque exacto, aquí yo no puedo, mejor me muero. O sea, porque aquí ya no puedo controlar nada y mejor me desconecto, entonces ya yo salgo, ya no puedo afrontar la situación por la que estoy pasando, entonces prefiero desconectarme y ya después veo cómo lo resuelvo, pero sí suele pasar en situaciones muy extremas. Ok, entonces, recapitulando, entre los mitos es que la ansiedad es mala, es que todo lo que se siente feo lo consideramos malo, entonces sí, lo queremos rechazar. Que se confunde con desesperación, con la sensación, también viene esa sensación fuerte entre lo que nos describiste fisiológicamente, con la idea de que me puedo morir de un ataque de ansiedad, que eso tampoco es cierto. Tú dices que se tienen que subir a 200 las revoluciones, sí, para poder uno estar expuesto a un ataque cardíaco. Así es. Ok, ¿qué otro mito hay? Muchas personas piensan que se pueden llegar a ahogar en un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Y ese, como los mencionaban, los síntomas físicos, es esa falta de poder respirar, esa sensación que nos estamos ahogando. Y realmente es prácticamente imposible asfixiarse en un episodio de ansiedad. Aunque la sensación corporal que nosotros tengamos es que nos estamos ahogando porque nosotros mismos estamos provocando esa falta de respiración, tendemos a respirar más rápido. Por la misma alerta de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que requiere un esfuerzo físico, requiere un mayor esfuerzo, y eso es lo que nos provoca un estado de hiperventilación. Entonces, no se puede llegar a morir una persona o ahogar en un ataque de ansiedad, más sí puede llegar a controlar su respiración de una manera diferente. ¿Cuánto tiempo crees tú que pueda un cuerpo humano estar bajo ese acelere, esas palpitaciones, ese ahogo, sin que te dé algo, Cristel? Yo te digo, en mi experiencia, te podría decir que lo que dura un ataque de pánico como tal o un ataque de ansiedad son de 5 a 10 minutos
poniéndolo 10 minutos algo demasiado grande. Y es que realmente no dejas de respirar cuando estás con un ataque de pánico, simplemente lo haces más seguido, más fuerte y de una manera más rápida. Entonces tu cerebro, y por eso es que existe se provoca el adormecimiento de la cara, de las manos y de las piernas, porque entonces tu cerebro no se oxigena bien, entonces ya no sabe cómo responder el cuerpo, ya no sabe a dónde mandar más sangre a bombear. De eso no pasa. Uno solito, ya después de tanto cansancio de estar respirando de esa forma, va bajando su respiración, va bajando el nivel de sus pulsaciones y uno va a entrar a una etapa de descenso de todo eso y de un poco más de calma. Ok, y si van creciendo, como que empiezas en leve, de ahí sube a moderado, y si no es atendido sube a severo. Sí, y es que lo curioso y lo importante de saber esto del ataque de ansiedad y de pánico es que uno empieza con un pensamiento irracional o con un miedo, entonces uno se empieza a empezar a hiperventilar, y entre más te hiperventilas y más empezás a sentir los síntomas físicos, se te eleva más todo y empezás ya a pensar, no, me va a dar un ataque cardíaco porque me está doliendo el pecho, y es que me voy a morir porque no puedo respirar. Entonces todo eso va subiendo y subiendo y subiendo con cada pensamiento irracional, hasta que llegas a un punto y ya no puedes controlar nada de tu respiración o de tu cuerpo. ¿Cuáles son las reacciones más comunes a la gente estar sintiendo todo eso sumado en su cuerpo? Encerrarse, gritar, salir corriendo, tomar algo. ¿Cuál es la reacción más común ante un ataque de ansiedad? Algunas personas se quedan paralizadas, se quedan solo hiperventilándose y se quedan como que les hubiera pasado algo y no se pueden mover. Otras personas tienden a sentarse o acostarse, otras personas suelen huir porque sienten, como tú decías, el ejemplo que me diste, sienten que se van a volver locos y prefieren dejar todo y salir corriendo porque ya no saben qué hacer. Uh-huh. Va a depender mucho de la reacción que va a tener el cuerpo en ese momento de estrés o en ese momento de ansiedad, de cómo reaccione. Es como, por ejemplo, nos ponía mucho en la universidad el ejemplo de decir, si te van a ir a asaltar en un momento, tu cuerpo, uno piensa de inmediato cuando no estás en ese momento, piensa, no, es que yo voy a salir corriendo y voy a huir del asaltante, pero ya cuando sucede el momento realmente te quedas paralizada y pensás, ¿por qué si yo dentro de mi cabeza quiero correr, por qué me quedé paralizada? Entonces sí pasa mucho que una persona quiere salir corriendo porque siente que se está volviendo loco y quiere huir de lo que le está pasando, pero se queda quieta, o la persona que se quiere quedar quieta porque no sabe lo que está pasando sale corriendo, y sí suele ser muchas veces peligroso esa situación, ¿verdad? Claro, porque ya no vas como con la mente enfocada, sino que puedes incluso atravesarte y que te atropelle un carro, no Exacto. Porque querés que te atropelle el carro, sino porque no vas consciente de ti. Exacto. Ok. Interesante, y si ya que pueden haber varias reacciones, ¿cuál sería la sugerencia desde el abordaje? Porque me imagino que el abordaje médico es uno y el abordaje psicológico a lo mejor es otro. ¿Qué es lo que se les recomienda a la gente, más allá de cómo reacciona, qué sería lo ideal? Para poder empezar a calmar un ataque de pánico, lo primero es ayudar a la persona a que se enfoque en un punto en específico. No sé, algo de color o algo que tenga a la mano, un objeto, o incluso a la misma persona que le está ayudando, porque entonces hacemos que la mente deje de pensar más allá de lo normal y se enfoque solamente en un punto. Eso es un paso. Okay. Y lo segundo, que es muy importante, es la respiración. Las personas en ese momento están bloqueadas por completo con el tema de su respiración, pero la persona que está dándole el apoyo o dándole esa ayuda a la persona con ataque de pánico es ayudarla a respirar, a que con la dificultad que tenga, pero que pueda inspirar profundo. Yo tengo una técnica muy, muy bonita para eso de la respiración, que es inspirar por 4 segundos, lo más profundo que se pueda, sostener el aire por 7 segundos y expirarlo por 8 segundos. Y repetirlo las veces que sean necesarias hasta que el pulso y la respiración se vayan adecuando a lo que realmente necesita la persona respirar. Y durante ese proceso,
es imaginar cómo el aire va entrando por nuestra nariz, cómo se sostiene y cómo va saliendo, porque entonces nuestra mente se está enfocando en algo específico y dejamos de pensar más allá que si me estoy volviendo loca o si voy a tener un ataque cardíaco, todo lo irracional que pensamos en esos momentos. Sí, en esa respiración agitada que se hiperventilan y por eso se acalambra la cara, se acalambran las manos, los brazos, ayuda el respirar en una bolsa de papel. También. El inflar y desinflar la bolsa de papel al respirar es algo que le quita. A mí me pasó en mi primer parto, donde loqué tanto con el dolor de las contracciones que el curso de parto sin dolor lo mandé a la fregada, y hasta que llegó la maestra y me ubicó a través de la respiración y me hizo respirar en la bolsa de papel. Ahí fue donde yo me desacalambré porque me daba miedo, decía, mi idea es, me voy a morir. O sea, era una sensación de que me está pasando, me voy a morir. Entonces, funciona bien. Eso, si hay alguien que lo pueda apoyar. ¿Y qué pasa si la persona está sola, Cristel? Es un poco complicado, como te decía, porque uno está enfocado en el problema, está enfocado en el miedo y está enfocado en tratar de evitar que nos pase algo. Pero lo principal es, como te decía, no pasa de 5 a 10 minutos un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Es necesario que la persona, por decirlo así, una palabra, se obligue a respirar, se obligue a que pueda enfocarse en un solo punto, enfocarse en una sola cosa y evaluar todo lo de esa cosa. Por ejemplo, si es una pintura o una planta, enfocarse en cada detalle que tenga la planta para ir liberando el pensamiento, liberando nuestra cabeza de todo lo que nos está atacando en ese momento. Ya pensaba en que, por ejemplo, ¿qué haría yo, Carolina? ¿Cómo me podría autoayudar yo a mí si yo sé que padezco de eso? Yo me pondría papelitos en mi carro, papelitos en mi estudio, o aquí en la cabina, o algo donde, diría yo, respira, o enfócate, o sea, con recordatorios así, ¿verdad? Para que pueda uno solito aterrizar y decir, híjole, porque no sé si también esto es algo que se ve venir o es algo que te golpea de repente. A veces golpea de repente. A veces sí uno no espera el cuentazo, sino simplemente ya empezás a respirar, ya te das cuenta hasta que estás respirando demasiado rápido que ya no lo puedes controlar y ya, o sea, ya estás dentro del ataque de pánico. Okay. Otra cosa que sirve mucho es llamar a una persona, a la persona de confianza, ya sea una amiga, un familiar, la pareja, lo que sea, pero llamar a una persona y decirle, mira, estoy teniendo un ataque de pánico o estoy teniendo un ataque de ansiedad. Y entonces ya, aunque sea vía teléfono, sentirse acompañada, porque eso es algo importante, tener esa red de apoyo que pueda ayudarte en momentos cuando más estás sola, por ejemplo. Ajá. Sí, porque pienso yo, como así que como la ves venir, te llega de golpe. O sea, las dos son opciones. Y pienso, si hay un trigger o un detonante, y yo ya sé que tal situación me produce o me va a activar, me empuja hacia eso, híjole, tengo que hacer uso de todos mis recursos para ver yo cómo, si hay una persona que me lo provoca, evitar a esa persona o hablar con esa persona o cambiar relaciones o hábitos o qué sé yo, pues, o sea, porque sí, yo creo que mucho de esto depende de uno mismo. O sea, debemos, creo yo, ideal que tengamos siempre a alguien cerca, pero y si no, me tengo a mí. Y como yo me puedo ayudar, me haces pensar, no sé si lo has visto, es genial ella, Jill Bolte Taylor. Ella es una neurocientífica y le da un derrame, pero lo vive consciente. Entonces ve cómo pierde sus capacidades. Quería encontrar un número en su directorio de teléfonos y la cantidad de minutos que eso le tomó discar o marcar los números del número al que quería pedir ayuda, le costó otro mundo. Pero como ella narra su experiencia, porque una parte de su cerebro se quedó en conexión con la realidad, digamos, de su conciencia, de poder ver lo que le estaba pasando,
y la otra donde ya no tenían, ya el cerebro estaba desconectado de varias capacidades, ¿verdad? Entonces, digo yo, si esta situación es algo que yo padezco, no sé si tiene cura o no, que ahorita me vas a decir, y voy a tener que lidiar con esto el resto de mi vida, tengo que generar una serie de recursos para poderme yo asistir a mí misma en caso de emergencia. Sí, y algo que mencionabas y que me pareció muy, muy interesante es que uno de los mitos, hablando todavía de mitos, habla de que si una persona tiene ansiedad por ya sea un lugar, un objeto en específico o una persona, el evitarlo evitar esas cosas me va a quitar la ansiedad. Y realmente no es así. O sea, si una persona te genera ansiedad, si un objeto te genera ansiedad, es importante el tratar esa ansiedad, porque no sabemos por qué la persona te causa ansiedad, ya sea que sentiste miedo cuando la conociste o hizo algunas actitudes que tuvo contigo, te hizo sentir miedo, te hizo sentir insegura. Entonces realmente el escapar o el huir de esas situaciones no va a hacer que dejes de sentir ansiedad. Tienes realmente que llevar más allá esa situación, analizarte más profundamente para saber realmente qué es lo que te provoca esa persona y qué es lo que provoca que te dé ansiedad a esa persona, objeto, situación. Sí, a veces puede ser que sí se vivió un vínculo de violencia con esa persona, entonces, híjole, man, no es tu papá, no, es tu esposo o es un hijo, o sea, nada que los mando a la fregada, porque esa sería también parte de tomar nuevas decisiones, ¿verdad? Exacto. Pero pensaba cuando te oí hablar, Dios santo, sí, la ansiedad y el miedo, porque pensé en los ratones, digo, ay, Dios santo, es que verlos es una cosa que me produce, solo te lo cuento y me da escalofríos. Ajá. Me produce escalofríos, me produce asco, me produce una sensación de repugnancia, de rechazo, es que no sé qué es, pero no, ellos allá y yo aquí. O sea, sí, puedo pegar de gritos si miro eso. Entonces digo yo, ¿qué pasa si otros factores como el miedo se suman a ya tus episodios de ansiedad? Como que se va agrandando este cuadro y se puede ir convirtiendo en otras cosas, Cristel. Sí, y es que, digamos que, como lo decía al principio, la ansiedad, todos tenemos ansiedad en un nivel normal para prepararnos para cualquier cosa, pero ya cuando se involucra el miedo, cuando se involucra ya algo mucho más grande, esto puede llegar a tal punto de ya de afectarte en tu vida diaria, de no puedes. Por ejemplo, si es una situación que te causa ansiedad y tienes que pasar por ese lugar para ir a tu trabajo, evitas incluso ir a tu trabajo, puedes llegar a evitar querer ir a tu trabajo o ser un martirio todos los días el tener que ir a tu trabajo porque tienes que pasar por ese lugar. Pero también te da miedo agarrar por otras rutas porque es algo nuevo, es algo que no conoces. Entonces ya te empieza a afectar en tu vida diaria, entonces ya se vuelve un problema mucho más grande si no atacamos desde el inicio el por qué no puedes pasar por ese lugar o el por qué no puedes hablar con esa persona. Entonces sí puede llegar a crecer tanto de generarte un problema en tu vida diaria. Ok, sí, porque explica Enrique Orbera también que cuando te pasa un evento, por ejemplo, ibas por una calle oscura, te asaltan, te golpean, te impregnas de ese miedo y después no vas sola, vas con más gente, pero pasas ni siquiera en esa misma calle, sino que en otro lugar que te lo recuerda, o sea, ya tu cuerpo hizo una metáfora de eso, ya inventó todo un escenario que te lo va a activar nuevamente esa sensación de fuerte como que estuvieras nuevamente en un peligro como cuando de verdad lo estuviste. Exacto. Y eso nos pasa en situaciones ya de adultos o incluso pueden ser que situaciones que nos hayan pasado en nuestra infancia, incluso que nos hayamos caído, que nos hayamos golpeado muy fuerte o hayamos tenido un accidente de pequeños, que tal vez no tenemos como tal el recuerdo 100% vivo, pero algo se quedó adentro de nuestra cabecita, entonces el pasar por ese lugar te trae recuerdos
o te trae ciertos flashazos que decís, no, es que me da miedo y no puedo pasar por ahí, y evitas a cualquier motivo, a cualquier costo pasar por ahí, ¿verdad? Y eso pasa con cualquier persona. Y te lo provoca también un olor. Sí, un olor, un objeto, alguna música o algún sonido en específico que te haga recordar algo, algún evento traumático o algo que realmente tú quieres dejar de sentir o dejar de recordar, te puede generar ansiedad. Incluso si no es específicamente eso, sino que solo se relaciona o tienen un parecido, afecta 100%. Sí, ok. ¿Qué otro mito hay sobre la ansiedad? Otro mito es, como ya lo habíamos hablado, el me puedo volver loco en algún momento de mucha ansiedad. Y es que realmente a veces cuando nosotros tenemos un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, llegamos a sentir que lo que estamos viviendo no es real. Tenemos incluso una visión borrosa o confusión de qué es lo que está pasando y realmente no es así. Uno no se puede volver loco estando en un ataque de ansiedad por más que uno lo sienta, porque al final es nuestra cabeza la que nos está diciendo, mira, no tienes el control. Y es que eso es lo importante. Uno cuando tiene esa ansiedad, ese miedo, es porque ya no tiene el control de lo que estás pensando, de lo que estás haciendo. Entonces te hace, según tú, perder la cabeza cuando realmente no es así. Sí, y es que ese es uno de los grandes errores, creer que tenemos el control, que no es lo mismo que saber que somos responsables de. Creo yo que son dos terrenos totalmente diferentes, ¿verdad? Así es. Sí, muchas personas queremos, necesitamos a veces el tener el control de todo lo que pasa en nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, cuando realmente hay muchas cosas que no podemos controlar, que se salen de nuestras manos y que tenemos que aprender a soltar para tener una vida mucho más saludable. Claro, es que yo creo que el control es sinónimo de miedo, o sea, todo lo que no me produce seguridad, exacto, no lo quiero en mi vida. Entonces, exacto, eso es miedo, porque si fuese amor, que es la otra ruta, habría confianza, habría libertad para los demás y para mí, habría aceptación de asentir ante las cosas como son, y son esos dos mundos, ¿verdad?, entre los que hemos caminado, Cristel, y queremos, lo peor es que nos aferramos a lo que sabe o parece bueno y bonito y le damos la espalda a todo aquello que produce alguna incomodidad, y resulta que las dos cosas están en nuestra vida. Entonces debemos de aprender a gestionar eso que está sucediendo internamente, porque uno dice, yo no sé cómo logrará, eso sí, no he tenido la curiosidad de preguntarle, si estará razonando que está en medio ataque y están viendo a la gente y verán como que la gente como que fuera invisible y no lo ven, o nadie se apiada de ellos, o creerán que la gente está loca, o ¿cómo lo mirarán, Cristel? Al entorno, mira, cuando estás en ese barullo en tu mente, ¿cómo mirarás el entorno? Es bien curioso, porque realmente uno ya siente como que se salió de su cuerpo. Uno incluso tiene una visión como solo al frente, ya no tiene visión a los lados, sino simplemente estás enfocada en que te estás sintiendo mal, estás enfocada en que no puedes respirar, y miras a la gente como pasar en cámara lenta, okay, como que ya no puedes controlar ni siquiera lo que estás viendo, como que el tiempo se te paró por completo. Y cómo la miran las otras personas realmente depende, porque hay personas que no te prestan atención, hay otras personas que te quedan viendo con curiosidad, y hay otras personas que sí se acercan a ayudarte, y ahí es donde uno siente casi que la gloria, ¿verdad? De decir, una persona se acercó, ya te tengo en mi foco visual en este momento, aunque el tiempo se me paró, te tengo cerca de mi foco visual, entonces ya puedo ver que sí estoy en mi realidad, que no estoy imaginando todo esto, que no es falso todo lo que estoy viviendo, sino que es algo real, ¿verdad? ¿Te imaginas? Es un oasis en medio de ese barullo, Dios mío. Mira, ¿y cada cuánto dan esos ataques? Depende. ¿De qué? Depende, porque
depende de la forma en la que tú canalices las cosas. Si tú no has logrado canalizar los miedos y las inseguridades que estás teniendo, los ataques de pánico te pueden dar todos los días. Y si tú te enfrentas si tú no te enfrentas a la situación, sino que tratas de huir de ella y tratas de evitarla por completo, pero la tienes que ver todos los días o tienes que ver a la persona o pasar por ese lugar, los ataques de pánico, si no los controlas o no te ayudas hasta cierto punto a controlarlos, te pueden pasar todos los días. Entonces, realmente depende qué tan expuesto estés tú a la situación o a la persona o al objeto que te causa ansiedad. Esto es, ¿cómo es la palabra? Cuando son muchos especialistas lo que lo atienden a uno. Multi algo, ahorita se me va la palabra. Pero, por ejemplo, esto lo debe acompañar, además de tu tratamiento psicológico, ¿será necesario tratamiento psiquiátrico? ¿Será necesario tratamiento neurológico para que te mediquen? Ajá, dependiendo la gravedad de la ansiedad, porque si los ataques de ansiedad son esporádicos, son muy de vez en cuando y ya se identificó la razón del ataque de ansiedad, sí se puede trabajar únicamente de forma psicológica, con un psicólogo, con acompañamiento para trabajar formas de relajación, trabajar directamente el problema y temas así. Ahora, si la gravedad del asunto, ya los ataques de pánico son mucho más seguidos, son cada vez más fuertes, y los síntomas son cada vez más recurrentes, entonces ya ahí sí es necesario ser acompañado por un psiquiatra para que recete los medicamentos necesarios y siempre la terapia psicológica para ir encontrando el porqué de esos ataques de ansiedad. ¿Son ansiolíticos los que le dan a la persona? Ansiolíticos a veces los mezclan con antidepresivos o con estabilizadores del estado de ánimo, dependiendo la gravedad y qué áreas está afectando en la persona la ansiedad. Así es como el psiquiatra va determinando qué medicamentos pueden utilizar. Ahora bien, ¿esto se cura o es solo paliado, así como que te mantienen controlado? Se controla, como toda trastorno o enfermedad mental, como lo quieran llamar, o situación mental. No hay cura como tal, no es como un médico que, bueno, necesitamos operarte, pues ya te curaste de lo que tenías, sino es más un tratamiento, es un control de nuestras emociones, control de nuestros pensamientos, es para mantenerte más estable. Realmente es darte un mejor estilo de vida, más saludable mental y emocionalmente. Ok, entonces el último mito que mencionaste es me puedo volver loco. ¿Hay otro? El perder el control, voy a perder el control, que creo que se relaciona mucho con el me voy a volver loco, y como lo que habíamos hablado hace unos momentos, el querer controlar todo a nuestro alrededor, el querer controlar todo lo que nos sucede, lo que no queramos que nos suceda, es realmente algo que nos provoca mucha ansiedad y es un mito, porque realmente nunca vamos a perder el control. A pesar que nosotros empezamos a hiperventilarnos, nosotros no vamos a dejar de respirar, nunca dejamos de respirar, y el entender todo esto nos ayuda a estar realmente concentrados en que tengo que hacer algo para salir de esto. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a liberar? Sería la pregunta ahí. ¿Cómo vamos a liberar el perder el control? No, en general, todo ese estrés, toda esa sensación magnificada de me estoy muriendo, porque eso es lo que ay no, si yo te juro, a mí me da cosa solo de pensar que yo no sabría qué hacer con una persona que esté así, si la abrazo, si la sangoloteo, si no digo nada, si, Dios santo, no sé, son muchas cosas las que me pasan por la mente. Entonces, ¿cómo puedo ayudarme a mí, si fuera a mí que me está dando? ¿O cómo puedo ayudar a otra persona a gestionar? Si es a uno el que le está dando los ataques de ansiedad, realmente yo te diría, lo importante es respirar, y aparte de respirar es hacerle saber a tu mente que no va a pasar nada, que aunque sientas que el control se te está perdiendo, que aunque sientas que te vas a volver loco,
tú estás en control de las cosas, de eso sí estás en control. Tienes el control de controlar tus pensamientos, de controlar tu respiración, de controlar las decisiones que vas a tomar en el momento de estar en un ataque de ansiedad. Y ahora las personas que están como cerca de una persona que están teniendo un ataque de ansiedad o de pánico, es primero guardar la calma. Creo que eso es lo más importante, porque si una persona está teniendo un ataque de ansiedad y la persona que lo quiere ayudar empieza a sentirse abrumada y a no saber qué hacer, lo único que se va a provocar es alterar más a la otra persona. Entonces mantener la calma es lo principal, y como se los mencionaba antes, enfocarse o hacer que la persona se enfoque en un punto en específico para que él, incluso describirle ese objeto o esa situación en específica, para que la persona pueda ir escuchando y pueda ir controlando la situación hasta el momento en que se sienta ya más relajada, que su respiración se empiece a regular, y entonces ya empezar a practicar los ejercicios de respiración. Fíjate que no sé qué diferencia haya, por ejemplo, cuando estás en shock por un evento. Me hace pensar, cuando mi suegra murió, estaba yo ahí con mis 3 cuñados. Y una de ellas entró en shock, pero pegaba de gritos. De gritos. Y se empezó a hiperventilar. Entonces, entre el grito del llanto, el dolor, que su mamá acababa de fallecer, se empezó a calambrar. Entonces le grito yo a la enfermera, tráigame una bolsa de papel, y tú al piso, le dije, la acosté, porque yo quería que su cerebro siguiera recibiendo oxígeno. Entonces le subí las piernas en una silla y los gritos, ¿verdad? Entonces ya porque la había puesto en el piso, si lo hubiera tenido parada, te juro que la sangoloteo, o sea, así de hacerle los hombros, ¿verdad? De sacudirla de los hombros. Entonces tuve que gritar yo para que el grito de ella se callara. Entonces ya me llevaron la bolsa, la hice respirar en la bolsa y eso logró que se le quitara el calambre, se empezó con la respiración a tranquilizar. Entonces digo yo, ahí no veo mucha diferencia en todo lo que has estado explicando a ese evento que me tocó vivir con ella, del shock que le generó el impacto de la muerte de su mamá en ese momentito. Sí, es que puede que el shock haya sido por la noticia al final de cuentas, pero fue un ataque de pánico al final de cuentas, y no sabemos qué fue lo que ella pensó en ese momento acerca de esa muerte. ¿Le puedo preguntar? No sé, se me ocurre, me voy a quedar sola, ¿qué voy a hacer ahora sin mi mamá? Entonces todos esos pensamientos que se le empezaron a venir a ella, o que se le pudieron haber empezado a venir a la cabeza a ella, fue lo que generó entonces el ataque de pánico, porque entonces ella ya no estaba en control de la situación. Dijo, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Y en lugar de encontrar como una solución a sus cuestionantes, que eso es lo que le pasa mucho a las personas con ansiedad, que en lugar de buscar una solución a las preguntas que se tienen, dicen, no, es que yo no puedo con esto, yo no puedo, voy a huir. Entonces mi escape más fácil es tener un ataque de ansiedad, porque entonces me olvido de todo lo que estoy pensando, me preocupo solo en hiperventilarme, entonces huyo completamente de la situación, ¿verdad? Pero qué tanta solución o fácil puede ser a una persona que está así fuera de sí, de encontrarle a sus pensamientos solución. Sí, como que para mí, ¿sabes cómo lo siento? No sé si funciona, obviamente, no soy doctor, pero siento como que te desconectaras de tu parte racional y te quedaras en conexión con tu parte reptiliana, nada más, de tu cerebro. Algo que a mí me ha servido mucho en temas de ansiedad, y algo que me han enseñado mucho también, es siempre cuando estás ante una cuestionante que no sabes la solución o que no encuentras una solución, aparte de escribir es algo muy bueno. Escribir nos ayuda a canalizar todos los pensamientos que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Es preguntarnos, si tengo una situación, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y enlistar las cosas que podrían pasar, que serían lo peor que nos podría pasar, y de igual manera preguntarnos qué es lo mejor que nos puede pasar. Entonces ya cuando lo pones en papel, cuando ya estás visualizando las cosas y no lo tenés solo en la cabeza, ya vas comprendiendo, decir, bueno,
Si pasa eso, entonces puedo tomar esta acción, pero si no pasa, entonces puedo tomar esta otra acción. Entonces ya racionalmente tú vas encontrando una solución, digamos, a ese problema. Ok. Ay, Dios mío. Siento en el corazón, te juro, a las personas que padecen eso, porque no ha de ser fácil. Se me hace tan fregado como deprimirte. Así como Sí. que de hundirte y no saber tampoco ahí qué hacer. Porque Sí, también ahí te complicado. paralizas. Sí, es bien difícil para las personas. Y aparte, creo que lo difícil también es que muchas personas se sienten solas con esta situación, porque dicen, bueno, yo no estoy loca, entonces no voy a pedir ayuda, pero tampoco tengo la confianza de decirle a mi familia o a las personas con las que vivo, a mis amigos, todo lo que estoy pasando, porque entonces me van a juzgar o van a hablar mal de mí y van a decir que estoy loca. Entonces, vivir esas situaciones, adicionándole la soledad de no poderle contar a alguien más por lo que estás pasando, es un tema bastante complicado y la persona sufre mucho sola al final de cuentas teniendo todos estos síntomas. Ujú. Ok, recapitulo nuevamente. Los mitos, que la ansiedad es mala, que se confunda con desesperación, me puedo morir de un ataque de ansiedad, creer que me puedo ahogar en un ataque de pánico, que me puedo volver loco, miedo a perder el control. Esos son los puntos que nos has mencionado. ¿Hay otros mitos, Cristel? Creo que esos son los que más surgen al final de cuentas cuando se trata un tema de la ansiedad. Ok, entonces las verdades las hemos ido compartiendo. Ujú. ¿Hay algo más ahí que quieras agregar que todavía no hayamos mencionado para que pueda la gente saber que sí? Entonces, ve, yo ni idea tenía, pensé que algo me estaba pasando, pero no sabía qué era. Que sí, enlistar nuevamente, Cristel, es ansiedad, que no es shock, que no es miedo, que no es otra cosa, sino que es literalmente un ataque de ansiedad. Ok, un ataque de ansiedad definitivamente es cuando uno está en una situación que no puede controlar y nuestros pensamientos empiezan a volver irracionales. Entonces uno trata de huir de ciertas cosas que en ocasiones no son reales o no están ocurriendo exactamente. No nos podemos morir de un ataque de ansiedad. Tendríamos que llegar a unas 200 pulsaciones por minuto para poder llegar a resultar con un ataque cardíaco. De lo contrario, no va a ocurrir nada en el corazón por un ataque de ansiedad. No nos podemos ahogar con un ataque de pánico. Nosotros usualmente respiramos, hiperventilamos por no tener el control, pero no nos podemos ahogar. Nuestro cerebro constantemente está mandándonos las señales, las respuestas de tener que respirar por sobrevivir. Entonces no nos podemos ahogar con un ataque de ansiedad. Muy pocas personas se pueden llegar a desmayar en un ataque de ansiedad. Usualmente el ataque de ansiedad lo que provocan son una alteración en los pulsos, una elevación del ritmo cardíaco, entonces eso evita que uno se llegue a desmayar. Los síntomas y signos principales de un ataque de ansiedad o un ataque de pánico son sudoración, hormigueo en las manos, en las piernas o en la cara por la falta de respiración o hiperventilación, dolor en el pecho, taquicardia, miedo a perder el control. Esos son los principales y no nos podemos volver locos. Definitivamente es algo primordial. El hecho de no poder controlar ciertas cosas o tener miedo de no poder controlar ciertas cosas nos hacen creer que nuestra cabeza no podemos controlar lo que está en nuestra cabeza y es totalmente falso. Sí podemos y sí llega un momento en donde nuestro cerebro toma tanta conciencia que logramos llegar a controlar este tipo de ansiedades. Ok, pues pienso, es que a mí me viene cada cosa a la cabeza, cada idea. De verdad, cuando oigo las explicaciones que dan ustedes, Cristel, decías tú, no se puede ahogar la persona.
¿Por qué? Porque el corazón sí se siente como la opresión, pero no es que se va a ahogar, porque respirar es algo automático, natural, que vamos a estar respirando. Más aquí todo, pero vamos a estar respirando. Me hiciste pensar en las personas que convulsionan, Cristel. Que a ellas sí las tenés que asistir, porque si no, para que no se muerdan la lengua, para que no se asfixien, porque la lengua se va para atrás y entonces sí se pueden asfixiar. Entonces digo yo, esto no va a pasar con un ataque de ansiedad. Okay. No, definitivamente no. Y pensé también en otra cosa. ¿Qué pasa con las mamás o las mujeres que están embarazadas? Jesús, digo yo, ¿cómo es la impronta que estará teniendo ese bebé de todas esas emociones, de esas crisis que pueda estar viviendo la mamá? ¿Cómo lo afectan? Sí, realmente creo que lo importante en ese sentido es poder hablar definitivamente. Ahí no va a haber un tratamiento solo psicológico, sino sí es necesario 100% que lo hable con un psiquiatra, porque no soy médico, no sé cómo podría llegar a afectar 100% en un bebé el tema de la hiperventilación, pero seguramente todo ese torrente sanguíneo y el cerebro dando señales para ver cómo sobrevivimos a esta situación, le va a afectar de alguna manera. Entonces sí es importante tener un psiquiatra de confianza que le sepa decir si puede o no con el embarazo tomar algún tipo de medicamentos, y si no, pues ver de qué manera se maneja con un psicólogo este tema de la ansiedad y este tema de los ataques de pánico, porque definitivamente puede llegar a afectarle no solo al bebé, sino a ella también. ¿Tienes idea tú si los niveles de nuestros neurotransmisores se afectarán con situaciones como esas, Cristel? No tengo un dato exacto para decirte, te soy honesta, pero no creo que se afecte. Al final de cuentas, yo te puedo decir en mi experiencia, porque te puedo compartir sin ninguna pena, que yo he sufrido de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, y no he visto de alguna manera que se afecte mis neurotransmisores o mis neuronas o algún tema físico en mi cerebro, sino simplemente es más que todo el tema emocional. Lo emocional se ve afectado porque entonces uno siente que no es lo suficientemente valiente o lo suficientemente poderoso para poder controlar estas situaciones. Entonces sí, te digo, personalmente te puedo decir, emocionalmente sí afecta. Okay. ¿A qué nivel neuronal? Eso sí te lo quedaría debiendo, no te sabría decir exactamente. ¿Sabes por qué pienso? Porque, por ejemplo, ese estrés tan fuerte en dosis, y peor si es seguido que te da, te debe elevar tu hormona del cortisol, ¿verdad? Eso te baja tu sistema inmunológico, eso te hace, no es precisamente que vas a estar así como que estable, ¿verdad? Con tu dopamina y con tu serotonina, creería yo tampoco soy médico, pero solo es una sensación de como que sí algo se ha de afectar, y no sé qué parte de los medicamentos, como mencionábamos, antidepresivos, ansiolíticos, y mencionaste un tercero que ese no se me... Un estabilizador del estado de ánimo. Ese ante todo. Ese ha de tener un regulador de tus neurotransmisores para mantenerlo, no pelando uno cables, ¿verdad? Sino que para mantenerlo a uno como estable. Sí, y es que lo importante, mira, y algo muy, muy esencial es que muchas veces las personas que tienen ansiedad, como te digo, su nivel emocional se ve tan afectado que muchas veces dice, pero si no puedo controlar eso, entonces, ¿cómo voy a controlar mi vida? ¿O cómo voy a controlar las cosas que hago, mi trabajo, mi familia? Entonces llega a tal punto, si no lo logran controlar a tiempo, llega a un punto en donde una persona empieza a caer en los síntomas de la depresión. Okay. Entonces ya no sentirse suficiente, ya no sirvo para nada, empiezan a generarse un montón de pensamientos tan negativos hacia uno mismo, que entonces ya no solo vas a estar tomando medicamentos para la ansiedad, sino que entonces vas a tener que tomar también medicamentos antidepresivos para poder nivelar eso. Y si eso no se nivela, entonces te vamos a dar otro medicamento para que puedas... Hay veces que los medicamentos pasa que uno sube las hormonas que reducen la ansiedad y bajan los de la depresión. Entonces te dan otro que tratan de nivelar la depresión, pero baja la ansiedad. Entonces es un revoltijo que al final de cuentas te paran dando tantos medicamentos para tenerte más estable, que a decir, bueno,
en qué momento voy a salir de todo eso, ¿verdad? Entonces sí es necesario también ese apoyo psicológico en conjunto. Claro, sí, porque tu sensación de autovalía y la capacidad, y tú dices para abajo, ¿verdad? Claro. Exacto. O sea, es como que te empujara para, como dijiste tú, a la depresión. Sí, y no a todos les pasa. Al final de cuentas creo que son los casos más graves, ¿verdad? Los que te digo que te podrían pasar ataques de pánico todos los días. Pero sí, los ataques de ansiedad o los ataques de pánico menos recurrentes sí son tratables 100% con psicoterapia y siempre tomando en cuenta que no se vean afectados sus niveles de estado de ánimo, ¿verdad? Evitar tratar de llegar hasta ese punto. Ok, vamos a hacer una pausa, Cristel. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Cristel Quintana, mitos y verdades de la ansiedad, el tema que estamos conversando hoy. Hay contenido que nos comparte Judith de un video de Enrique Corbera, Gestionar la ansiedad. Pedirlo, por favor, si le interesa, al 5511-9890 con la palabra contenido. Y si lo quiere descargar directamente como link, es en nuestra página de Facebook. Nos encuentra allí como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Cristel Quintana. El tema de hoy, mitos y verdades de la ansiedad. Tenemos algunas preguntas ahí. Juan Pablo, como está la compu ahora, no entiendo. Ahí está. Tenemos acá las preguntas. Dice, Carolina y Cristel, buenas tardes. Yo me separé hace un año y durante ese proceso pasaba por esos ataques de ansiedad que la licenciada Cristel menciona. No poder controlar mis emociones, pensaba en mis miedos, no controlar la situación, y en todo eso empecé a fumar. Y cada vez que siento esas emociones, fumo y me da muchas veces al día. ¿Cómo me ayudaría a mejorar esta situación? Muchas gracias. ¿Y cómo dejar de fumar? Bueno, realmente el tema de la ansiedad y digamos, tratar de solucionar esa situación con un vicio es complicado porque al final de cuentas uno no resuelve la situación, sino que solo huye a través del cigarro en este caso. Entonces, realmente es un tema de buscar ayuda. Es necesario buscar ayuda profesional para poder hablar sobre ese sentimiento o esos pensamientos específicos, porque sí pasa muy seguido que una separación, cualquier tipo de separación, causa muchos pensamientos de qué fue lo que hice mal, por qué no, qué pude haber hecho mejor, o por qué no hice X cosa, por qué no hice en su momento X cosa. Entonces, todos esos pensamientos que nos atacan es lo que nos provoca el reemplazar, el buscar una solución por un vicio. Entonces, lo importante es empezar a atacar esos pensamientos negativos desde el inicio para poder ir resolviendo los problemas, poder ir resolviendo las inseguridades que esto puede llegar a provocar en algún momento, y el vicio se va a ir poco a poco porque entonces se va a canalizar de una manera diferente todas estas emociones, todos estos pensamientos negativos. Pienso yo ahí, Cristel, porque yo más es con las cosas que me da mi cuerpo la información. Pensaba ahí si trabajó su proceso de duelo, del divorcio, porque ahí es una mezcla más allá de ansiedad, de Dios mío, ¿y qué va a ser de mi futuro? ¿Y voy a poder o no sostenerme económicamente? Si me deja de ayudar económicamente, si es que me está ayudando, y bla, 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 que encima son como rapiditas los pensares, ¿verdad? Pero pienso yo ahí, ante el divorcio o la separación, tristeza, miedo, enojo, vacío, reproche, duda, y podríamos hacer una lista enorme de cuántas cosas más no activa, o sí activa, perdón dicho, un divorcio o la ruptura de una relación. Entonces, a mí se me hace como que más fácil de atender si atiende primero su duelo de separación, y entonces ahí va a poder ir encontrándole las raícitas a todas las demás cosas. Y yo le diría, fíjate,
así como que, deje de fumar si se va a empezar a atender. No, lo va a hacer, porque Sí. no lo hacía. O sea, esto está siendo nada más como para salir del camino. Y dicen Exacto. que para que la nicotina de un cigarro te haga efecto en tus niveles de estrés, necesitarías fumarte el equivalente a 20 cigarrillos al mismo tiempo. O sea, estar jalando para que esa dosis de nicotina de verdad te calmara tus nervios. Entonces es psicológico que tú te estás metiendo algo a la boca y que eso te calma. Es mentira que se cuenta uno a sí mismo. Entonces, la invitación que te está haciendo Cristel, empieza tu terapia, busca ayuda y verás cómo el dejar el cigarro va a ser parte de eso mismo. Dice, ¿el tratamiento necesariamente tiene que ser farmacológico? No necesariamente, como lo mencionábamos antes, dependiendo la gravedad o la intensidad, mejor dicho, de la ansiedad, entonces sí se recurre a un tratamiento farmacológico. De lo contrario, es posible tratar estos niveles de ansiedad vía tratamiento psicológico o en terapias. Entonces sí es posible manejarlo de esa manera, no específicamente o 100% utilizar fármacos para tratar esa situación. Ok. En tu caso, Cristel, como ya que tú abriste la puerta, ¿tú tomas medicamentos? Sí. Ok. Sí. Y no es aquello, como dijiste, es algo que no se cura, es algo con lo que aprendes a vivir y mantienes en equilibrio, digamos. Sí, y Okay. algo muy importante, tal vez para dejarlo un poquito más claro, es que el tratamiento farmacológico no es de por vida. Ok, nítido. Claro, la situación de la ansiedad no se cura, se controla, pero el tratamiento farmacológico no es de por vida. Uno puede empezar a tratar su ansiedad o depresión o cualquier otra situación con psicoterapia, con tratamiento farmacológico, y en la medida que uno va mejorando, en la medida que uno va agarrando una estabilidad emocional, una estabilidad con esos temas de ansiedad, entonces los fármacos poco a poco se van a ir quitando, a modo que la psicoterapia sea la única que te mantenga como con esa estabilidad en encontrar nuevas formas de resolver problemas o de afrontar situaciones. Entonces, no es de por vida el tratamiento farmacológico. Y eso, ojo, porque hay gente que está tomando medicamentos así como esos que se los quitan, ya me harté, ya no lo voy a tomar, o hacen sus berrinches. Y no, toda esa medicina necesita destete. Sí. ¿Verdad? Y es importante que siempre tenga un control con un psiquiatra, porque él, según el progreso que vaya viendo en cada persona, entonces va a tomar la decisión de decir, bueno, estábamos tomando, qué sé yo, 3 medicamentos, ahorita ya solo vamos a tomar 2, y poco a poco, con el tiempo, ir suprimiendo todos esos medicamentos. Ok. Dice, la peor experiencia de ansiedad la enfrenté cuando en un proceso de capacitación laboral tenía que desarrollar un tema y ser evaluada. Estar saliendo de un proceso de duelo y mi sistema nervioso alterado. Me sentía insegura, comencé a sentir que se agitaba mi corazón, no podía respirar, sentí que mi garganta se cerraba y que moría. Traté de hacer mis respiraciones, relajarme, yoga antes de mi presentación. Me fue mal. Me trababa al hablar y ya no sabía qué hacer. Después me di cuenta que me salieron unos moretones en el pecho. Hasta ahí es la pregunta. Muchas veces nuestra propia mente nos traiciona. Y nos traiciona más en los momentos cuando más necesitamos estar tranquilos. Y muchas veces nos pasa que tratamos de hacernos creer a nosotros que estamos bien, y tratamos de hacer creer a nosotros que tenemos el control de todo y que nada puede salir mal. Y muchas veces cuando tenemos tan en mente y cuando sobrepensamos tanto las cosas que queremos que nos salga bien, es cuando más nos traiciona nuestro pensamiento. Entonces empezamos a ponernos, como ella decía, insegura, estaba insegura del tema, y no porque realmente porque no conociera el tema, sino porque simplemente su mente le llegó a decir, bueno, ya llegaste a un límite,
tenés miedo, te van a juzgar y eso es algo tan importante. Muchos ataques de pánico surgen porque las personas sienten que van a ser juzgadas y que van a ser juzgadas de mala manera. Entonces, enfrentarnos a esas situaciones que nos causan miedo es lo que genera que se desarrollen estos ataques de pánico. Lo de los moretones, sí no te podría dar una explicación realmente ahorita sobre eso porque no es parte como tal de los signos o síntomas que pudieran desarrollarse en estos ataques. Digo yo, ¿y si nos juzgan? ¿Qué? O sea, nos van a juzgar, no pasa nada. No pasa nada y la gente que nos está viendo, nos están viendo en función de ellos, no en función de nosotros. Están sacando conclusiones de lo que ellos son. Eso es como lo que decía Wayne Dyer. ¿Qué pasa cuando exprimes una naranja? Partes la naranja en dos y exprimes una mitad. ¿Qué pasa? Pues sale jugo de naranja. Entonces, ¿qué pasa cuando te exprimen a ti? Cuando te ponen o te pones en situaciones como esas. Porque fíjate, Cristel, pensaba yo, si fuéramos más honestos con nosotros y estamos padeciendo todo esto y decir con tu jefe, mire, fíjese que estoy pasando por un proceso de ansiedad tremendo, me estoy haciendo cargo, estoy buscando ayuda, fui al médico, estoy en procesos de evaluación de exámenes, de laboratorio, de lo que sea que le manden a uno. No me siento en este momento preparada, no porque no sea capaz, sino porque me están matando los nervios, no sé. Como así te quedas sin trabajo, así te dicen, bueno, ¿cuándo cree estar lista, verdad? Entonces, cuando podemos reconocer el miedo, cuando uno está en el colegio o está en la U y te toca pasar enfrente, yo no sé cuántas gentes, pero se me hace que son pocas las que nacen con esa fuerza interna de pararse enfrente y no sentir que el estómago se les encoge, que les sudan las manos, que, o sea, da pavor cuando uno no tiene costumbre pararse en un escenario y hablar con la gente. Entonces, pienso yo, el peso que le estamos dando a lo que los demás dirán, Cristel, nos sepulta. Total. ¿Verdad? Y es que también algo que les puede servir muchísimo es que a todas las personas nos van a juzgar. Y como tú decías, nos van a juzgar para bien o nos van a juzgar para mal, pero todo mundo va a ejercer una crítica sobre nosotros. Creo que a lo que le tenemos que dar valor nosotros es cómo nos juzgamos o cómo nos criticamos nosotros a nosotros mismos. Si nosotros nos damos solo críticas positivas y tratamos siempre de ver, bueno, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer mejor con mis cosas? Entonces, de esa manera nos vamos a sentir mucho más seguros de nosotros mismos. Y de igual manera, si tu crítica hacia ti es negativa, lo que vas a pensar o lo que estás viendo que los demás están pensando es lo que tú realmente estás pensando de ti misma. Entonces, tenemos que llenarnos de cosas positivas, de cosas bonitas, de encontrar cosas que sean alimento positivo para nosotros. En la siguiente pregunta dice, vivir en la misma casa con una suegra tóxica que interfiere en todas las decisiones del hijo, ¿puede generar ataques de ansiedad? Soy la nuera y últimamente he sentido esos síntomas. Por favor, un consejo, gracias. Sí puede llegar a generar ansiedad porque al final de cuentas te está quitándote de tu mente el control que puedes llegar a tener. Y es que lo importante es que puedas tomar acción, que puedas hablar. Creo que lo importante, y lo hablábamos en la última vez que yo estuve aquí contigo, Carolina, el poner límites, en la comunicación asertiva que nosotros tenemos que hacer, es poder comunicarse con su pareja, comunicarse con la suegra en este caso y plantear los puntos en la mesa, ¿verdad? O sea, decir, bueno, estoy de acuerdo con estas cosas, no estoy de acuerdo con estas cosas, lleguemos a un punto intermedio que podamos convivir en paz los tres. Entonces creo que esa comunicación asertiva es vital para evitar esa ansiedad que se genera de ese ambiente tóxico de su hogar. Yo creo que el apoyo de la pareja es esencial, es vital.
si tu pareja está del lado de la mamá y tú eres un 0 a la izquierda, Dios mío, ¿qué chance tienes ahí, Cristel? Sí, es complicado. O sea, es una rivalidad, ¿no? Como que quién quiere más, como que es mi hijo, como que yo llegué primero, como que no te doy permiso a que seas la mujer de mi hijo, como mi hijito, como... Padre Santo, existen. Por supuesto que existen esas suegras. Pero y al final es querer tener ese control. Claro. Hablando siempre de control, es actuar de esa manera, es querer tener el control de decir, bueno, es mi hijo, yo voy a controlar todo lo que él haga, diga o deje de hacer. Entonces, luchar con eso es bastante complicado, bastante difícil. Claro, o sea, con quien más tiene que sentarse a hablar de las cosas como son, es con su pareja, porque su pareja es la que le debería de poner un alto a la mamá. Exacto. Entonces yo creo que su suegra no es una infeliz tal por cual. No, su suegra es un bendito regalo del cielo que le está sirviendo como maestra para que usted pueda darse cuenta cuánto usted no puede poner límites, cuánto usted está como a la deriva, esperando que alguien la rescate, y el ingrato de su marido, porque así es como pensamos, el ingrato de mi marido pela más a mi suegra que a mí, entonces quiere decir que no me quiere a mí, y entramos en unas conversaciones, en diálogos internos que dice uno, Dios mío, y por más que lo giremos más a la derecha, más a la izquierda el tema, no va a pasar nada. Entonces, si usted ya está empezando a sentir estos síntomas, está en el momento perfecto para que esto no se le complique en otra cosa, porque a lo mejor no es ni siquiera ansiedad, Cristel, sino que es impotencia. Es frustración, es amargura, es tristeza, es desesperación, es cualquier otra cosa y no necesariamente un ataque de ansiedad. Lo que sucede, digamos, si ella está presentando ciertos síntomas, si ella ya está a un nivel en donde ya la situación ya no la puede controlar, ya ha pasado por tantas situaciones que ya empieza, como tú decís, en un punto de frustración que decís, bueno, ya, ¿qué más hago? Entonces ya el cuerpo de tanta frustración, tanto estrés, ya empieza entonces a sacar todos esos síntomas físicos que se les está presentando a ella. Ok, ella sería un lindo ejemplo entonces de lo que pasa cuando tú dices, ha pasado por tanto, sí, ha soportado tanto, que el soportar no es sinónimo de solución. Es como que, ok, échale otro bultito a ver si este todavía lo aguanto, ¿verdad? Yo creo que cuando estamos soportando, Cristel, estamos asumiendo que el problema está afuera. Y que si mi suegra cambia, y si ya no friega tanto a mi hijo, ya no lo presiona, ya no lo ningunea, entonces mi marido va a cambiar, entonces él va a ser lindo conmigo. No, es Exacto. Al revés. Es su marido y él es el que le tiene que poner límites a su suegra. Sí, y ella también creo que es importante, ¿verdad? Que entienda que no es que sea ella la del problema, sino simplemente es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo de diferente para que esta situación cambie? Sí. Hablar con él, preguntarle qué podemos hacer en equipo, cómo podemos poner límites. Entonces sí, tomar esa responsabilidad también es importante. Claro, usted no es el problema le está sucediendo. Cómo aborde usted el problema es cómo va a tener mejores resultados. Pues muchísimas gracias, Cristel, por haber estado con nosotros hoy conversando sobre los mitos y verdades de la ansiedad. ¿Dónde pueden encontrar ustedes a Cristel? ¿Dónde la contactan? En Facebook está como Psicología Integral, Clínica Psicológica o Clínica Psicología. Clínica Psicológica. Ok, Clínica Psicología. Psicología Integral, Clínica Psicología. Y al teléfono 5702-5719. Repito, 5702-5719. Y a las personas que están padeciendo de esto, les diría, no la piensen. Contacten a Cristel porque ella misma nos comentó, ha vivido, está medicada, es funcional. Cristel es funcional, pero se hizo cargo de su situación. ¿Verdad? Sí, así es. Ok, así que muchísimas gracias, Cristel. No, gracias, un abrazo a ti, y que Carolina. Estés bien. Igualmente, un abrazo. Chao. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido
y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.